Bueno, ¿miran la presentación? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar. No sé si hasta acá alguno ha revisado sus notas y tiene alguna pregunta o alguna duda. No. Bueno, si no, vamos a continuar. Y en el avance, pues pueden hacer las preguntas respectivas. Bueno, ya veníamos hablando de evaluación del uso de la tierra, pero para poder hacer una evaluación completa, pues necesitamos nosotros conocer cuál es la capacidad de uso de una unidad. Y dentro de ello, pues ustedes van a encontrar diferentes metodologías de clasificación. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre las diferentes metodologías y como les indicaba al inicio, pues ustedes en algún momento en su vida profesional pues van a tener la necesidad de ir utilizando alguna de estas metodologías, ya sea que acá en el país pues ya tenemos una especialmente para nuestras condiciones, pero muchas veces algunos de ustedes trabajan en organizaciones internacionales y a veces necesitan utilizar la que la institución pues les indique. Por ejemplo, la metodología de USDA, que es una de las más utilizadas en la parte internacional. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas, siempre recordándonos qué es capacidad de uso de la tierra. Se recuerdan que indicábamos que es el uso más intensivo que pueda soportar una unidad de tierra. De manera ¿sí? Es que le iba a decir que no cargaba la presentación, pero cargó hasta ahorita. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces les indicaba, por definición, capacidad de uso de la tierra es el uso más intensivo que pueda soportar una unidad de tierra. Entonces ahí debemos de partir desde ese elemento. Lógicamente, si hablamos un poco nosotros de los diferentes sistemas o metodologías, pues debemos de recordar un poco que a partir de que el mismo suelo ya se estableció como una ciencia, ya empezaron a querer clasificarlo. Entonces acá nosotros empezamos a ver de que al inicio, en algún momento, pues empezaron a hacer las respectivas clasificaciones. Al inicio, pues empezaron a tomar en cuenta algunos factores externos, ¿sí? Como el drenaje, la topografía, la pedregosidad. Pero ya conforme se fue especializando en el tema, ya empezaron a trabajar en función de los usos que se le pueden dar a este recurso. Entonces ahí empezaron a ver específicamente que si podíamos producir hortalizas, que si podíamos producir pastos, hasta que a partir de que se estableció ya el surgimiento de una escuela rusa, pues empezaron a hacer las primeras clasificaciones. Entonces, para ello, específicamente, la clasificación más general que tenemos de la Tierra es la geográfica. Entonces, esta es la clasificación más general, ¿sí? A partir, como ven ustedes, de la escuela rusa, ya se establecieron algunos parámetros. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación geográfica, pues lo que nos dice básicamente es que nos busca describir las características básicas de la Tierra. Por eso ustedes ven ahí que nos habla de algunos parámetros que se consideraron, como la geología, la geomorfología, la pendiente, el clima, la vegetación y la fauna, principalmente. Entonces, acá me imagino que en el curso de suelos, pues hablaron ustedes de orden, suborden, subgrupo, familia y serie, a modo de ir haciendo la clasificación misma de los suelos. Pues solo para que ustedes pues recuerden un poquito, pues tenemos alrededor de 12 órdenes y alrededor, según la clasificación de Simon, 19,000 series, más de 19,000 series, que ya es un poco más específico
cuando ustedes hacen dichas clasificaciones. Entonces, cada una de estas características del suelo, pues nos hace, en cierta manera, ir comprendiendo algunas limitantes que pueden tener algún tipo de suelo, o qué ventaja podemos tener nosotros, sobre todo cuando hablamos del tema de la fertilidad de los suelos. Entonces, así venía la primera clasificación, ya cuando nosotros, pero esta solo en función al suelo, pero ya se dan cuenta ustedes que necesitamos nosotros hacer otras clasificaciones, dar otro tipo de información para ir comprendiendo la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, a raíz de ello, pues muchas veces nos piden a nosotros, además de determinar cuál es el uso más intensivo, a veces les piden a ustedes eh, las escalas de los mapas. Y esas escalas de los mapas que ustedes a veces elaboran, a veces ustedes encuentran diferentes escalas, pero eso va en relación al tipo de levantamiento que estemos haciendo, al tipo de estudio, que en otras palabras se conoce como el tipo o nivel de levantamiento que estamos haciendo nosotros con respecto al estudio de esta unidad. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de un reconocimiento, nos estamos refiriendo a una leyenda fisiográfica. O sea, está de la mano con una leyenda fisiográfica. Para los que ya empezaron a ver la metodología del INAH, se dan cuenta que a veces les habla ahí de algunos ejemplos de leyendas fisiográficas, pero está relacionado con esto, que comúnmente decimos nosotros el nivel de levantamiento que estamos haciendo en el estudio. Entonces, aquí ven ustedes una clasificación. Les dice, bueno, vamos a tener un tipo de reconocimiento muy detallado y a veces pues nos dicen a nosotros cuándo es que nosotros debemos de utilizar este tipo de reconocimiento. Bueno, si vamos a hacer proyectos de riego y drenaje, si vamos a hacer un uso muy intensivo. Entonces ahí ven ustedes que en determinado momento les dice, miren, ustedes van a hacer un detalle, las unidades de mapeo, el área de mapeo, mínima de mapeo, les dice a ustedes de cuánto va a ser. Se recuerdan que indicábamos que una unidad de mapeo son aquellas que tienen características biofísicas similares. Este cuadro que ustedes tienen acá, ¿sí? De manera general, cuando ustedes hablan de un reconocimiento muy detallado, lo que les indica a ustedes es que su leyenda fisiográfica, cuando ustedes la detallan, deben de llevarla hasta una división que se llama elementos del paisaje. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Que ustedes empiezan con gran paisaje, luego llegan a paisaje, subpaisaje, paisaje y elementos del paisaje. Pero esa clasificación, como les vuelvo a repetir, va en función del tipo de reconocimiento que ustedes estén haciendo. Y lógicamente esto va de la con el detalle. Por eso ven ustedes acá que les dice, mire, las escalas de los mapas deberían de ir de 1/2000 hasta 1/10,000. Y también les dicen a ustedes, bueno, cuántas observaciones deberían de hacer ustedes en esa unidad, de acuerdo a la cantidad de área. Entonces ven ustedes aquí, les dice, mire, por lo menos deberían en observaciones. Entonces, este cuadro solo nos va orientando al momento de ir elaborando nosotros nuestro estudio ya, sea muy detallado, detallado, semidetallado. Para los que ya leyeron la metodología del INAH, la clasificación del INAH, ¿hasta qué nivel de reconocimiento nos indica? ¿Alguno ya lo leyó? Entonces para cuando lean la metodología, se van a dar cuenta que ahí les dice, mire, el reconocimiento que se hace con esa metodología es de manera general. O sea, está la parte muy detallado, detallado, semidetallado y general. Que la diferencia está en esta parte, donde las escalas de los mapas van desde unos 50,000 hasta unos 100,000. Y
cuando vaya a hacer su leyenda fisiográfica, solo llega hasta el paisaje. Ya no lo detallan tanto con su paisaje o elementos del paisaje. Entonces, ahí es como vamos nosotros orientando a modo de ir definiendo el nivel de detalle que tiene el estudio. Estamos en un nivel de reconocimiento muy general. Bueno, entonces ven ustedes ahí y les indicaba cuáles son las diferentes metodologías de clasificación. Está el de clases agrológicas de USDA, el de TC-Shen, que de estos dos es que se deriva la ELINA, pero tenemos estos que son de la zona. Entonces, dependiendo cómo vayamos avanzando, pues por lo menos vamos a ver este de Michelson, que es de Honduras, este de Tablas Dubón, que es del Salvador, el del CCT, que es de Costa Rica. Si nos da tiempo, pues vamos a ver este que es de Colombia, al de Costa Rica, el del CCT, y lógicamente pues vamos a hacer un breve resumen del sistema INAP, que como les indicaba, en la mayoría de casos pues ya ustedes ya saben de qué se trata, y que también pues ahí tienen ya la literatura de esta metodología para poder ir afinando cuando ustedes lo tengan que aplicar en la práctica. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la metodología de USDA. Esta metodología pues se conoce como la metodología de clases agrológicas. Entonces, de manera general, esta lo que busca es hacer un estudio, ¿sí?, del suelo y sus respectivas relaciones. Prácticamente lo que buscaba era determinar la viabilidad de uso. Entonces, esta metodología, a pesar de que nos indica que fue presentada por Klingbeil y Montgomery en el año de 1961 junto con el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, esta fue desarrollada desde la década de 1900, en el año de 1930. Desde ahí venía siendo elaborada y estructurada. Estas personas las que terminaron de armarla y presentarla junto con el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Entonces, esta es de uso universal. Como le digo, la mayoría de metodologías se derivan de esta. Y esta ha venido evolucionando con el paso del tiempo. Al inicio, esta se trataba de un sistema cualitativo, ¿sí?, pero se tenía un problema. Por ejemplo, para una persona indicar que era moderado, muchas veces, o para decir que algo es bueno, para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo, para unos puede ser excelente. Entonces tenía ese problema al inicio, cuando se formó, porque estaba muy de acuerdo a un sistema cualitativo. Entonces, a través de la evolución, que esta pues ahora ya tiene ya valores cuantitativos, que eso pues nos enmarca y nos ayuda a tener una homogeneidad al momento de utilizar la metodología y determinar la capacidad de uso. Entonces, de manera general, van a encontrar que esta metodología nos recomienda principalmente 4 usos. Lo tenemos para laboreo o para cultivos, lo tenemos para pastos, para bosque o la parte de silvicultura, y que no le demos uso. O sea, principalmente le podemos decir áreas protegidas principalmente. Entonces, esos son los 4 usos que tiene esta metodología. Inge, Coméntame. dijo que esos 4 usos son los que esa metodología evita que se haga. No, estos son los 4 usos que esta metodología recomienda. Ah, ya, O gracias, sea, gracias. podemos tener cultivos, podemos ser un área para pastos, para uso de bosque o el tema de silvicultura,
y tener un área donde no debemos darle ningún uso, o sea, no se acopla ni para cultivo, ni para pasto, ni para... En determinado momento podemos decir que en bosque principalmente de protección. Acá cuando hablamos de bosques o silvicultura se refiere a bosques productivos, ¿va? Entonces acá sin explotación, prácticamente áreas de conservación. O lo que comúnmente nosotros conocemos como áreas protegidas. Bueno, como vamos a ir viendo, estos 4 usos que recomienda esta metodología, cuando ustedes hacen la clasificación, pues se van a dar cuenta que esta metodología tiene 8 clases. Distribuye esos 4 usos. Pero para determinar esas clases, nos dice que esta metodología se basa en base a ciertas limitaciones de 2 tipos de factores. Aquellos factores que restringen la capacidad, los factores que valoran la pérdida de la productividad. Entonces, si se dan cuenta ahí, tenemos esos dos factores. Los que restringen la capacidad productiva y los que valoran la pérdida de la productividad. Entonces, dentro de ellos, pues ahí ustedes pueden ver algunos factores como profundidad del suelo, textura, pedregosidad, la parte de la salinidad y algunos otros elementos como las características del clima, precipitación, si hay sequía, o la otra parte que ve pues, la pendiente y la erosión. O sea, esta metodología sí considera una serie de factores. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se hace. Principalmente algunas características de las clases que nos mencionan. Entonces, solo para refrescar, pues dentro del sistema jerárquico, esta metodología, como les vuelvo a indicar, hace una clasificación. Principalmente nosotros determinamos la clase, que es el... Luego ustedes a raíz de ya tener determinada la clase, van a poder delimitar o determinar qué subclase es, y esto es en función al factor que sea más limitante. Ya vamos a ver cómo es que se determina. Y luego pues se hace todavía una clasificación más estricta, por decirles así, porque ya se determina la unidad de capacidad, pero aquí es una agrupación en función al manejo y uso que nosotros le vamos a dar a dichas unidades. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, ustedes primero determinan la clase, luego la subclase, unidad de capacidad. Entonces, recapitulando, esta metodología de clases agrológicas parte de que tiene 8 clases de capacidad. Cuando les dicen a ustedes clases de capacidad, son 8. Cuando les dicen usos, se recuerdan que son 4. Entonces, ahorita brevemente, pues vamos a hablar de algunas características de las clases, ¿sí? Pero no olvidemos cuántos usos tiene esta metodología. Entonces, recapitulando, son 4 usos, que sea para cultivo, que sea para el tema silvicultura y las áreas que no pues, permiten ninguna explotación. Y de esas se hacen 8 clases. Ya vamos a mencionar cómo es que se hace la clasificación. Bueno, como ven ustedes, nos dicen, el máximo nivel es la clase. Nosotros primero determinamos la clase, luego pasamos a subclase y luego la unidad de capacidad. Entonces, acá vemos nosotros y nos dice que en esta metodología, de las 8 clases que hay, las primeras 4 son aptas para cultivo. Entonces, la mitad de las clases son adecuadas para cultivo. Pero acá es donde también en función a una característica se van a ir restringiendo qué cultivos son los que nosotros podemos utilizar. Entonces veamos. En la clase número 1 nos dice, bueno,
Aquí solo van a ir viendo ustedes el nombre que le dan. Bueno, un laboreo intenso. ¿Qué quiere decir eso? Son suelos que presentan, pues, poca o ninguna limitación que restrinjan sus usos. O sea que ustedes van a ver que de manera general van a ser suelos muy profundos o suelos profundos. ¿Qué quiere arriba o que tienen mayor a 90 centímetros de profundidad efectiva? ¿Sí? Para que ustedes pues vayan viendo ahí ya alguna clasificación que podemos ir utilizando o algunos parámetros cuantitativos para hacer la clasificación. Entonces, en otras áreas, pues, hasta profundidad del suelo de más de 1,5 metros. Pero para hablar de las condiciones en nuestra zona, podemos decir que acá, pues, nosotros podríamos decir que los suelos profundos van a ser mayores a 90 centímetros. ¿Qué pendiente debe tener? Bueno, generalmente máxima del 4%. Y algunas características que les van a indicar a ustedes que este tipo de clase van a ser que son suelos bastante fértiles, suelos que tienen una buena permeabilidad, o sea, que no tienen problemas con encharcamientos. Ayuda a ustedes a la parte de el laboreo. Entonces, por eso les habla de un laboreo intenso. Entonces, resumiendo, generalmente no presentan alguna limitación o si presentan, pues es muy poca, algún factor que restringir su uso. De manera general, las características son suelos profundos, o sea, mayor a 90 centímetros de profundidad, pendiente máxima de un 4% y la característica es que son suelos fértiles y permeables. Bueno, cuando hablamos de la clase número 2, si se dan cuenta, sigue siendo laboreo, pero ya no es intenso, sino que nos dicen, mire, aquí ya es un laboreo moderado. Y aquí nos dice que presentan ciertas limitaciones, ¿sí? Viera, es que quedé con una duda. ¿Los suelos de la primera clase son suelos francos o la textura no influye en eso? No, por textura no lo clasifican, sino que lo hacen en función a estos factores. Recuérdense que acá en la mayoría de casos empiezan a hablar de factores, por ejemplo, pendiente, profundidad, pedregosidad y drenaje. Si se dan cuenta, en todas las metodologías lo empiezan a definir. En estas clases agrológicas, factores, ya la textura te vas a dar cuenta que lo utilizan principalmente en esta parte, ya cuando nosotros empezamos a ver alguna subclase, porque en cierta manera algunos presentan algunas limitantes en función a las características del suelo, o si ya quieres hacer mucho más específico de acuerdo a la textura que tiene, entras a esta parte de la unidad de capacidad. ¿Sí? Pero ahorita en las clases de capacidad no te lo restringe por textura. Aunque uno puede hacer alguna relación. Por ejemplo, si ustedes vienen a la mente suelos fértiles, ¿qué se te viene a la mente? Con bastantes nutrientes, tal vez. Pues, suelos con bastantes nutrientes o bien que muchas veces tiene relación con la textura, que les dicen a ustedes, miren, los terrenos francos son un poco más adecuados para los procesos productivos. Pero recuérdense que dependiendo la planta que nosotros estemos trabajando o el cultivo que queramos establecer, a veces son adecuados un suelos un poco más arcillosos, otros son suelos un poco más sueltos. Pero entonces, de manera general, al inicio no utilizamos la textura para hacer la clasificación. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces la clase número 2 les indicaba el laboreo moderado.
Si se dan cuenta, pues lo único que nos van cambiando son las, acá nos dice laboreo intenso y acá ya nos dice, mire, es un laboreo moderado. Acá pues ya empiezan a tener algunas características que nos hacen principalmente el rango de las plantas que nosotros podemos utilizar, o bien que en determinado momento requieran algunas prácticas sencillas de conservación. Cuando nos habla de prácticas sencillas de conservación, pues les indicaba a ustedes que generalmente son lo que comúnmente conocemos como prácticas vegetativas. Y dentro de esas prácticas vegetativas, ustedes pueden observar acá, ¿sí?, que hay, ¿sí?, algunos cultivos establecidos en curvas a nivel. En algún momento se los han indicado a ustedes, pero también pueden ustedes emplear la práctica, por ejemplo, rotación de cultivos en asocio, sí, que son prácticas vegetativas que nosotros comúnmente los hemos utilizado, o que bien pues los podemos implementar cuando se tiene este tipo de clase. Ahora, cuando nos dice a nosotros que nos reducen el rango de plantas, muchas veces está en función al tipo de profundidad que nosotros tenemos. Si se dieron cuenta, en la clase 1 les decía, mire, son suelos profundos, ¿sí?, o sea, mayor a 90 centímetros. Pero acá en esta clase ya se restringe ese rango. En la clase 2, comúnmente, pues nosotros tenemos una profundidad efectiva entre 50 centímetros. Y la pendiente, pues es hasta un 8%. Repitiendo, la profundidad efectiva va de 50 a 90 centímetros de profundidad. Y la pendiente máximo del 8%. Sí, mayor pendiente, ¿ah? Ya tiene más pendiente en función a la clase 1. La clase 1 solo llegaba hasta un 4%, la clase 2 ya hasta un 8%. ¿Y la profundidad cuánto dijo, disculpe? De 50 a 90 centímetros. La clase 1 era de mayor a 90, ¿verdad? La clase 1 les indiqué que era mayor a 90 centímetros. Gracias. Bueno, entonces nos hablaban de un laboreo intenso para un laboreo moderado. Y luego pues ya nos dice, mire, la clase 3 ya es un laboreo limitado. Ahora, entonces ya acá nos dan en determinado momento, ¿sí?, que se reduce, ¿sí?, bastante el rango de plantas que tenemos. Y acá pues ya se requieren ciertas prácticas de conservación, sencillas o algunas especiales. Las sencillas pues ya les mencionaba cuáles podían utilizar, las prácticas vegetativas. Pero cuando hablamos de esas prácticas de conservación especiales, ya pues se refiere específicamente a algunas prácticas mecánicas, que en este caso una especial sería la sequía, que es bastante factible hacer. Ahorita solo escuchemos los nombres de las prácticas, ya cuando veamos el próximo capítulo ya vamos a hablar específicamente de esas prácticas de conservación, en qué consiste, cómo las podemos elaborar. Ya siempre, si se dan cuenta, a partir de la clase número 2, ya nos recomienda estar haciendo uso de las prácticas de conservación. Ahora, en esta clase, a veces se presentan algunas limitantes. Una puede ser la pedregosidad, que eso pues nos restrinja el rango de plantas que nosotros podemos utilizar, y la otra es la profundidad. La profundidad efectiva acá, en esta clase, generalmente va de un rango de 25 a 50 centímetros de profundidad. Entonces ahí podría preguntar, miren qué plantas pues se pueden desarrollar con esta profundidad efectiva. Disculpen, ¿cuánto fue la profundidad que había dicho? No escuché, se trabó el audio. De 25 a 50 centímetros.
Entonces, ¿qué plantas recomendarían ustedes? ¿Café, tal vez? Podría ser Tomate. café, pero Lechuga. habría que ver cuál es el largo de la raíz. Entonces, si se dan cuenta, empiezan a tener, en función a esa profundidad, se va restringiendo qué plantas se pueden adecuar a ese lugar o a esa unidad productiva. ¿Y dependiente cuántos serían en la clase 3, Inge? En la clase 3 hasta un máximo del 12%. Entonces, la clase 3, las características, pendiente máxima de un 12% y una profundidad efectiva de 25 a 50 centímetros. Y la clase 4, pues ya nos dice, mire, aquí ya podemos tener un laboreo ocasional, el nombre que le dan a esta clase 4. Principalmente vemos nosotros que se sigue reduciendo el rango de plantas y que siempre pues, nos recomienda hacer prácticas especiales de conservación. En la anterior les decía, mire, una práctica especial que nosotros podemos utilizar son las acequias. Pero acá ustedes pueden ver que ya en cierta manera ya hay algunas terrazas individuales que nosotros podemos utilizar, pero hay otras estructuras como los gaviones o en cierta manera algunos muros de contención también son algunas prácticas especiales que se pudieran utilizar. Pero lógicamente eso va a depender de las características y condiciones de la unidad productiva. Acá, si ustedes quieren utilizar algunos valores para poder determinarla, pues la pendiente acá es hasta un máximo de 16%. Y siempre seguimos manteniendo una profundidad efectiva entre 25 y 50 centímetros de profundidad. Te digo yo que se adapta más a los cítricos, ¿no? Pues podemos trabajar con frutales en determinado momento, ¿sí? Pero ustedes ahí generalmente les vuelvo a indicar que el rango de las plantas se los va a indicar en función, bueno, qué especies se pueden producir cuando nosotros tenemos hasta un máximo de 50 centímetros de profundidad efectiva. Entonces ahí ustedes tienen que indicar, bueno, ¿será que se adapta a este cultivo o este otro? ¿O será que un árbol frutal? O como indicaban algunos, pues podríamos ir y a las características del lugar, pues podemos hacer un uso y utilizar bosque, lo podríamos hacer. Pero eso ya va en función a la evaluación misma que ustedes hagan. Entonces, resumiendo, le indicamos que hay 8 clases y de esas 8 clases, las primeras 4 son utilizadas para cultivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta metodología pues sí buscaba en cierta manera minimizar la erosión, porque resumiendo, si yo les hago una pregunta, mire, de acuerdo a la metodología de clases agrológicas, ¿hasta qué porcentaje de pendiente se puede utilizar para cultivar o para hacer cultivos determinados? Máximo 16%. Entonces ustedes ya saben que es un máximo de 16% de acuerdo a esta metodología. Entonces, si se dan cuenta, miren, 16% hasta ahí nos recomendaba utilizarlo para cultivo o para laboreo. Ya después de eso, pues nos dice, mire, ahí vienen y apliquemos los otros usos. Se recuerdan que los otros usos, pues tenían los dos principales, pastos y la parte de silvicultura. Y pues el área donde no nos recomienda ni para cultivos, ni para pastos, ni para silvicultura. Entonces la clase 5 ya nos dice, mire, no hay laboreo, pero entonces nos recomienda utilicémosla para pastos o para pastoreo. Acá nos dice que hay ciertas limitantes, ¿sí? Y que en algún momento pues ya puede haber algún problema de erosión. Pero de manera general ustedes se van a encontrar que estas áreas, cuando ya hablamos de la clase 5
aunque ya en la clase número 3 les indicaba que podrían haber problemas de pedregosidad leves, pero aquí ya se nota bastante problema de pedregosidad en el drenaje principalmente. Pero como ustedes están haciendo ahí su clasificación, en la clase 5, pues la pendiente ya va hasta un 24% de pendiente y acá puede ir variando, ¿sí?, la profundidad. Generalmente nos habla de un rango mucho más grande. Aquí ya pueden decir, mire, la profundidad puede ser de 25 hasta 90 centímetros. Entonces ven ustedes que esta clase puede estar entonces sujeta en función a la pendiente y también a los problemas de pedregosidad o drenaje que se puedan presentar. Entonces la clase 6 ya cambia un poco porque nos dice, bueno, mire acá, o lo puede utilizar para pastoreo o puede utilizarlo para silvicultura. Que se recuerdan que la silvicultura pues es el proceso de los bosques productivos. Entonces acá se pueden encontrar algunas situaciones o algunas limitantes que nos pueden ir afectando directamente el uso que nosotros podamos darle. Entonces acá de manera general para los que van anotando ahí, ya los rangos de pendiente acá van de 24 hasta un 32% de pendiente. Y las profundidades efectivas acá, pues a veces encontramos con menos de 25 centímetros de profundidad. Ingeniero, Coméntame. ¿cuál dijo que era la pendiente? Disculpe, o el rango. En la clase 6 va de 24 hasta 32% de pendiente. Ingeniero, otra duda, no sé qué había dicho de silvicultura. Disculpen, se lo puedo volver a repetir, es que se entrecortó. La silvicultura les indico que es el proceso, ¿sí?, de los bosques productivos. Ok, Inge, gracias. Ingeniero, pero Coméntame. yo tengo una consulta. Para lo que es el desarrollo de bosques no se necesitan profundidades altas. No, no, si te das cuenta, recordate que este tipo de plantas, pues, van creciendo, se van desarrollando en función al tiempo, ¿sí? Requieren más tiempo para el desarrollo, pero las características de ellos es que, en cierta manera, no necesitan suelos profundos. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que entre más pendiente y menos profundidad efectiva, siempre los van a recomendar para áreas de bosque. Solo que de acuerdo a algunas características les van a decir, mire, si se recomienda para bosques de producción o para bosques de protección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la misma metodología del INAH, tienen la primera parte en función a cultivos, agricultura sin limitaciones. Y luego, pues ya les dicen, mire, utilicemos agroforestería, haciendo ustedes. Y luego, pues ya bosques de producción y bosques de protección. Entonces, acá tenés que relacionar que entre menos profundidad vas a ir recomendando para algún tipo de bosque, ya sea para producción o protección, o bien frutales. Debemos de recordar que las áreas que tengan una profundidad efectiva mayor y que no tengan demasiada pendiente, siempre vamos a poder utilizarlas para la producción de cultivos, ya sea hortalizas, ornamentales
o otros. Bueno, entonces ya la clase número 7, específicamente, ya nos dice, mire, puede utilizarla para pastoreo o también para silvicultura, pero ya un tipo de silvicultura un poco más controlado. Aquí estas áreas se van a encontrar ustedes que son suelos que son muy propensos a una erosión. Esto pues está dictaminado por el porcentaje dependiente que tienen estas clases. Estas clases tienen un porcentaje dependiente mayor al 32%. Y la profundidad efectiva es menor de 25 centímetros de profundidad. Entonces ya en esta metodología principalmente, el hecho de decir que ya son suelos con mayor a 32% de pendientes ya se consideran suelos que tienen un relieve fuerte, ¿sí? Un poco que... Y que también muchas veces tienen problemas con la compactación o la pedregosidad. Entonces, si nosotros vemos esas características, entonces ya por eso en la mayoría de casos nos dice, mire, el hecho de que ya tenga más de 32% de pendiente ya son suelos que son muy propensos a la erosión. Entonces, por eso es que en determinado momento ya nos dicen, mire, lo puede utilizar en determinado momento para pasto o bien para silvicultura, pero que estén bastante controlados. O sea que, y esas son las características que ustedes en algún momento pues tienen condicionando. Ahora, si no hay un adecuado manejo, pues entonces me dicen, mire, mejor empecemos a utilizarlos para un área silvestre, un área protegida principalmente, si no tenemos esas condiciones de un manejo estricto. Y por ende, si se dan cuenta, la clase 8 es parecida a la anterior, solo que acá nos dice, mire, como no tienen, en la anterior nos decía que si tenían un manejo adecuado. Ahora, si no tenemos ese manejo adecuado, pues utilicémosla para directamente una clase 8, donde pues lo tengamos como un área prácticamente protegida o un área de reserva. ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta y me preguntan, ¿y cuál es el porcentaje de pendiente en la clase 8? Mayor a 32% de pendiente, parecida a la anterior. Mire, ¿y cuál es la profundidad efectiva acá? También menor a 25 centímetros de profundidad. Entonces acá si se dan cuenta, la diferencia es que en la anterior nos decía, bueno, si tenemos un manejo bien controlado, podemos utilizarlo para pastoreo o para silvicultura. Pero si no, pues mejor utilicémoslo para un área para la vida silvestre, que en este caso es esta, la clase número 8. En otras características que ustedes pueden ver, ¿sí? Es que nos dice que la clase 8 van a ser aquellas áreas donde pues es inapropiado que se desarrolle algún tipo de cultivo. Entonces, acá generalmente van a ser aquellos suelos impermeables, bajo contenido de materia orgánica, y ese hecho de que sean suelos impermeables comúnmente, o bien que se tenga poca aireación para el desarrollo de ciertos cultivos. Entonces, de manera general, ese es el panorama y las características de los factores principalmente de pendiente y profundidad efectiva es que nos presenta la metodología de USDA. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Ingeniero, disculpe, no sé si puede repetir otra vez la diferencia entre la clase 7 y 8. ¿No? Sí, les indicaba que en ambas tenemos la misma pendiente, mayor a 32% de pendiente, y tenemos que las profundidades generalmente son menos de 25 centímetros de profundidad. ¿Se dan cuenta? Son parecidas. La diferencia está en esta parte, que nos dice que
la actividad que nosotros hagamos, ya sea de pastoreo o silvicultura, ¿sí? Deben de tener un control adecuado, o sea, el manejo debe de ser adecuado, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese cuidado o no podemos tener ese control específicamente sobre el manejo que le vamos a dar, nos dice, miren, si no podemos tener eso, mejor utilicémoslo para la parte de la vida silvestre. Que esa parte de la vida silvestre es esta parte, la clase número 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener un pastoreo bastante controlado. Bueno, entonces ahora ustedes se dan cuenta que cuando hablan de hacer un pastoreo, pues tienen que también conocer cuál es la cantidad de carga animal que ustedes tienen, que no deben ustedes pues hacer un sobrepastoreo, porque si no, entonces ya son áreas muy propensas a ser erosionadas y eso puede causar, ¿sí?, en la degradación de este recurso. Entonces, cuando ustedes quieren hacer ese control, entonces, y tienen esto, mejor lo recomiendan en, mire, mejor no le demos ni pastoreo, ni bosque, ni silvicultura en este caso, bosques de producción, sino que tengámoslo como un bosque de protección o un área protegida. Esas son las diferencias entre la clase 7 y la 8, pero los valores de los factores son los mismos. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Coméntame. fíjese que yo me acuerdo que usted había dicho que cuando nosotros llegamos a un lugar y hacemos el estudio de la calidad de la tierra y encontramos que, póngale, se está que en sobreuso del que realmente aguanta, íbamos a ir como haciendo cambios graduales, no radicalmente, sino así poco a poco. Pero mi pregunta es que póngale en este caso si están a un suelo de clase 8, ¿cómo sería? Porque ahí es como que pienso yo que no tendrían como tanto tiempo para andar pensando si lo hacen poco a poco, si lo hacen o no lo hacen. Si no tendría que ser así de una vez radical o no es así. Sí, es que recuérdense que era lo que les indicaba a los compañeros del grupo de ayer. Les indicaba que nosotros, cuando hacemos el estudio, nosotros recomendamos. Y nosotros venimos y le podemos indicar que el proceso lo podemos hacer gradual. Porque les indicaba a los compañeros que ustedes no pueden venir y decirle, mire, quite eso y pásese de una vez a la clase 8. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque recuérdense que tenemos que darle alguna condición que estas personas puedan, pues, tener ingresos en determinado momento. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, por ejemplo, si nosotros queremos al final tener en el uso adecuado, que sería la clase 8, bueno, ¿qué podemos tener nosotros en esa área protegida? Bueno, ¿qué podemos establecer para que genere una fuente de ingreso? Bueno, puede ser un parque ecológico, puede ser. Y aquí podemos ir viendo nosotros otros escenarios que le debemos de plantear al dueño para que nosotros pues podamos regresar o hacer el uso adecuado en la clase 8, pero dejándole alternativas de ingresos. Entonces, por eso no pueden venir ustedes de recomendar de una vez quitar y cambiar. Eso no lo pueden hacer. Incluso si ustedes pues no son los dueños, solo podemos recomendar. Está bien, Entonces, gracias. lógicamente, en su momento, el mismo dueño del terreno se va a dar cuenta que muchos de los cultivos que establecen no les son productivos. Entonces, es ahí donde nosotros entramos a recomendar y la razón por la cual es que no son productivos. Pero siempre ustedes como asesores que van a hacer en determinado momento o recomendar, deben de buscar alternativas donde ellos puedan tener también sus ingresos respectivos. Ok, gracias. Ingeniero,
Coméntame. Viera que al principio de la clase, cuando me conecté yo, o sea, con mi grupo acá que estamos en cuarentenados, se escuchó muy entrecortado y casi no entendía nada por los problemas de señal. No se puede volver a repetir lo del principio. Creo que eran unas 2 o 3 diapositivas, si fuera tan amable. Sí, lo del principio solo les indicaba que vamos a estar hablando de las distintas metodologías de clasificación. E indicaban que que estas metodologías de clasificación de capacidad de uso, en la mayoría, pues debemos de recordar por definición que capacidad de uso de la tierra es el uso más intensivo que pueda soportar una unidad productiva. Entonces vemos nosotros ahí, y hacía de referencia o un poco de historia, que a partir de que ya estableció el suelo como una ciencia, se ha venido haciendo diferentes clasificaciones, y les indicaba que principalmente la primera clasificación que se hizo fue específicamente la clasificación general de tierras geográfica. Entonces, lo que buscaba era describir las características básicas de la tierra. Y eso pues se hizo a raíz ya a principios del siglo XIX, o sea, en el año de 1900, empezaron a establecerse esas clasificaciones. Hablando un poquito de las diferentes, clasificaciones que tenemos, ya sea USDA, TC-Shane, Michelson, tablas Dubón y la del INAP. Y si nos da tiempo, pues miramos la de Colombia. Eso fue lo que hablamos al inicio, antes de hablar 8 clases agrológicas de USDA. Ah, ok, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces solo para refrescarse, recuerdan que habían varios niveles. Esta metodología establece clases, luego está la subclase y luego está una unidad de capacidad. Bueno, entonces, ya teniendo las 8 clases definidas en función a qué uso le podemos dar, nosotros podemos clasificarlas ya con el siguiente nivel, que es la subclase. Y esto está en función de este punto. ¿Cómo nosotros definimos qué subclase vamos a tener? Bueno, en función a la limitante más grave que se pueda presentar en esa unidad. Y generalmente se establecen 4 subclases. Ustedes pueden decir, mire, yo tengo la clase 8, pero esa clase 8 pues tiene alguna otra limitante más grave. O pueden tener la clase 4 y tiene ciertas limitantes. Aquí las pueden ustedes categorizar en función a decir, bueno, mire, yo tengo una subclase que tiene el riesgo de erosión. O bien puedo tener otra subclase que tiene el riesgo, por ejemplo, de drenaje deficiente. O bien puede ser otro tipo de limitantes, como el suelo mismo, o bien. Entonces vean, recapitulando, cuando ustedes ya tienen la clase definida, ahora miran qué subclase tienen, buscan cuál es el limitante que pueda presentarse o el mayor limitante que pueda presentar su unidad. Y lo pueden clasificar en si va a ser un riesgo de erosión, si puede ser un drenaje deficiente, si es una limitante del suelo con alguna característica como el pH, la fertilidad, la salinidad, o bien limitantes del clima. Pues pueden decir, mire, es que esta área es muy propensa a sequías, o esta área es muy propensa a granizo, esta área es muy propensa a heladas, o bien, pues miren, esta área llueve demasiado. Entonces, en función de eso es que ustedes hacen la clasificación de la subclase. Es más severa al momento de querer producir en una determinada clase. Y por último caen a la unidad de capacidad, que aquí lo único que hacen ustedes es venir y hacer una agrupación. Prácticamente ustedes agrupan, ¿sí?, en función a el uso o a las prácticas de manejo que nosotros vayamos a hacer.
Si ustedes dicen, miren, en estas áreas hay que hacer enmiendas de cal, bueno, entonces ustedes dicen, mire, todas estas unidades que tienen estas características, vamos a hacer enmiendas de cal para el uso determinado, por ejemplo, de algún frutal. Entonces, agrupan en función al uso y al manejo que le vayan a dar. Entonces, es sencillamente solo es una agrupación para decir, bueno, estas son las unidades donde vamos a tener frutales y que estas requieren enmiendas. O mire, esta es frutales, pero aquí vamos a hacer incorporación de materia orgánica. Entonces, ahí van haciendo ustedes esas unidades de capacidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, nos vamos a quedar Todo claro, por ahí. ingeniero. Solo nos vamos a quedar por ahí. Todo claro, Solo de manera general, traten ustedes de llenar este cuadro en función a los valores que les indicaba. Entonces, en función Ingeniero, ahí cuando dependiente, colocamos el tipo de clase o cómo. Sí, acá si se dan cuenta, hablábamos de 4% dependiente y mayor a 90 centímetros de profundidad es una clase 1. Y entonces, de acuerdo, a mí tengo 4% dependiente y acá tengo esto, pero sigue siendo una clase 1. Lo mismo pasa con esto. Lo único que se recuerdan acá es que se va a restringir el uso de las plantas que nosotros podemos utilizar. Entonces quiero que traten de llenar este cuadro y lo revisamos el próximo día. Entonces que tengan una bonita tarde. Gracias, Inge, igualmente. Nos vemos, Inge. Bueno.